Buenos días a todos. Muchas gracias, Mario, por esta cálida presentación y verdaderamente para mí es un gran placer estar en este evento donde veo a tantos amigos, compañeros y compañeras de trabajo académico durante muchos años y también donde veo a muchos juristas extranjeros que nos acompañan, con los cuales también he tenido trato durante muchos años. De manera que lo primero que le quiero decir es que estar aquí compartiendo una reflexión sobre un tema tan atractivo es para mí un acto de goce académico y de esa manera lo quiero encarar. Quiero felicitar a los organizadores por el éxito que han tenido al lograr la concurrencia no solo de muchas personas, sino también de una variedad en la representación que realmente me asombra, porque veo que están representados no solo las regiones de nuestro país, sino también muchos otros países. Y esto es una alegría. Para todos los que nos gusta el derecho, poder intercambiar ideas, poder reflexionar en conjunto, es algo que nos llena de plenitud en el goce. Pero lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la temática central que hoy nos ocupa, que es la del proceso colectivo. Lo primero que me parece que motiva el análisis y que invita a la reflexión es la polisemia del término, es decir, cuando uno recorre el derecho comparado y analiza la doctrina, ve que hay distintos modos de aproximarse a la temática del proceso colectivo. En la Argentina, hace muchos años, se habló de una suerte de acción popular, lo cual evoca en alguna medida la participación ciudadana en el proceso. En Estados Unidos tenemos aquella magnífica elaboración del American Law Institute, en la cual trabajó un querido amigo, Sam Issacharoff, que está aquí en este congreso también, que utiliza el término Principles of the Law of Aggregation, que evoca otra cuestión absolutamente diferente, que es la necesidad de lograr una suerte de eficiencia procesal en una justicia agregativa, es decir, es otro enfoque absolutamente distinto de lo que evoca el término acción popular. También en Estados Unidos se ha utilizado el término de mass tort litigation, es decir, para hacer una referencia a la masividad. Esto evoca la masividad de los daños y muchas personas accionando, invocando su titularidad. También podríamos recorrer todo el derecho comparado y vamos a ver distintas denominaciones y entre ellas la de class action, que ha sido tal vez la más difundida en esta materia, que tiene también un poder evocativo porque menciona la noción de clase en el sentido de designación de un grupo homogéneo. De manera que cuando uno comienza a entrar en este tema desde el punto de vista de las nominaciones, de los nombres y de los poderes evocativos que tiene el lenguaje, se da cuenta desde el punto de vista de la investigación jurídica que hay que abordar un paisaje mayor para poder entender la temática y no podemos quedarnos solos en uno de los aspectos, porque he estado siempre convencido que el tema del proceso colectivo debe ser insertado en un análisis un poco más amplio de lo que es el solo aspecto procesal, que es muy importante, pero creo que hay otros aspectos complementarios al procesal que tenemos que analizar, y voy a comenzar por eso. La primera cuestión que me parece interesante es que
para que exista un proceso colectivo tenemos que entender que hay una diferente tipicidad de los derechos. Y en esto creo que hay que hacer honor a la doctrina brasileña, a nuestra querida amiga Ara Peregrini, a Kazuo Watanabe, que está también aquí presente, que han trabajado muchísimo en aquella primera elaboración del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, que junto con otro querido amigo, Antonio Herman Benjamín, lograron una innovación extraordinaria dentro del sistema jurídico brasileño y allí incorporaron expresamente una categoría que refiere a los intereses individuales homogéneos y a los intereses difusos. En la Argentina hemos seguido esta misma línea y en el fallo Alavi de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hemos calificado en el sentido de definir una tipicidad que hay derechos individuales de titularidad individual, derechos individuales en los cuales existe una causa común y por lo tanto aquí es necesario organizar procesalmente en razón de la eficiencia del proceso estos intereses individuales homogéneos y los que nuestra Constitución denomina derechos de incidencia colectiva, donde no hay derechos individuales, no hay derechos individuales homogéneos, sino que lo que hay es un bien colectivo cuya característica principal es que no se puede dividir y no es susceptible, por lo tanto, predicar de él la existencia de derechos subjetivos y, por lo tanto, de acciones procesales. Estas tres categorías que están en el fallo Alavi de la Corte Suprema también están en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, que en estos días se envía al Congreso para su tratamiento, donde decimos que hay derechos individuales y también hay bienes de incidencia colectiva. Me parece que este primer aspecto de la tipicidad de los derechos es fundamental para que nosotros entendamos adecuadamente cómo se organiza el proceso. Y esto es bueno decirlo porque hay mucha confusión en los tribunales y también en la doctrina a veces acerca de estas categorías y entonces denominamos proceso colectivo a algo que no lo es. Creo que debemos reservar la denominación de procesos colectivos a aquellos supuestos en los cuales hay litigios sobre derechos individuales homogéneos o sobre bienes colectivos y no comprende los casos en los cuales existen solo derechos individuales, por más que existan una numerosa cantidad de procesos individuales. Esta es otra categoría procesal y otra categoría sustantiva. El proceso colectivo debe ser reservado, en mi opinión, a estas dos últimas, que plantean problemas particulares, específicos, que enriquecen el análisis y sobre los cuales nos tenemos que concentrar. La segunda cuestión que me parece importante analizar en materia de procesos colectivos es que, dada esta tipicidad que existe entre los derechos individuales homogéneos y los bienes de incidencia colectiva, debemos establecer cómo se organiza la legitimación. En la Argentina tenemos un sistema que es bien diferente de otros países, pero creo que debemos discutirlo con profundidad. En Estados Unidos, las acciones de clase tienen un sistema que podríamos denominar, para que nos entendamos adecuadamente de qué estamos hablando, basado en una lógica de mercado. Es decir, uno puede invertir dinero para lograr, como abogado, una vasta representación de clientes, tiene que invertir dinero luego también para investigar, tiene que investigar la causa, tiene que aportar la prueba y luego hace un acuerdo para participar en las ganancias. Y si le va bien puede ganar mucho dinero y si le va mal puede perder mucho dinero. Y esto, quienes han hecho un análisis económico de la legitimación en el sistema de class action, sostienen que lleva a una suerte de equilibrio de mercado entre las partes.
porque al asumir riesgos y beneficios hay una estructura de incentivos equilibrada que permite que el sistema no se desmadre por ninguno de los lados. En otros países la legitimación está concentrada en el sector público. Tal vez cuando uno analiza la práctica jurisprudencial europea y también en Brasil, ve que el protagonismo central lo tiene el sector público, los procuradores, que son los que llevan adelante la mayoría de las acciones colectivas. En nuestro país, nosotros tenemos un sistema en el cual existe una amplísima legitimación. Es decir, cuando uno hace un recorrido de las leyes provinciales y nacionales en la materia, así como también las normas sustantivas y la propia Constitución Nacional, ve que hoy es posible que reclame el sector público, y esto tiene distintas denominaciones en las provincias, puede ser el defensor del pueblo, el defensor general de la nación, fiscales, puede reclamar las organizaciones colectivas que representan intereses colectivos, las organizaciones no gubernamentales con distintas características en diversos ordenamientos, y el afectado, que no es el titular de un derecho subjetivo del bien, sino simplemente afectado. En el caso de los individuales homogéneos, sí es el titular. Esta amplísima legitimación, a su vez, está apoyada por la gratuidad en los procesos. Entonces, cuando uno examina desde el punto de vista de la política judicial y desde el punto de vista de la eficiencia procesal, este enfoque del Principle of the Law of Application, es decir, cómo se organiza el sistema, nosotros tenemos un sistema en el cual hay un fuerte subsidio a la litigiosidad, porque actualmente se pueden hacer este tipo de acciones y las investigaciones las hacen los jueces. Toda la carga de investigación en los procesos colectivos actualmente está en manos del Poder Judicial y los riesgos son muy bajos para el accionante y los beneficios son muy altos. Sé que lo que digo es controvertido, pero es un tema que hay que discutir entre nosotros, porque tenemos un sistema que puede y está en gran medida desbalanceado en cuanto a la estructura de incentivos, este otro marco de análisis que merece el proceso colectivo. Esto se discutió mucho en la reforma del Código Civil y Comercial con ocasión de la introducción de la sanción pecuniaria disuasiva, que es un instrumento que, para que seamos más claros, porque todo el mundo lo conoce bajo otra denominación, es el daño punitivo. Y entonces se discutía a quién va destinado el daño punitivo, el monto del daño punitivo. Y como se reconoce el daño punitivo para la protección de los bienes colectivos, se discutía si esto debe ir todo a un patrimonio de afectación para fortalecer el cuidado de los bienes colectivos o debe ir una parte o todo a la víctima para incentivar la litigiosidad. Y entonces, con motivo de eso es que se hizo un análisis de la litigiosidad en nuestro país en materia de procesos colectivos y verdaderamente la conclusión en base a los datos empíricos es que nosotros tenemos un altísimo grado de litigiosidad en materia de procesos colectivos y no es necesario incentivarlos, lo que es necesario es organizarlos. Pero hoy tenemos un suficiente incentivo en la litigiosidad en todo el país. Prácticamente no hay provincia, no hay jurisdicción que no tenga procesos colectivos. Y por eso se decidió que la mayoría y todo, el juez puede decidir cuál es el destino, pero como es un bien colectivo, debe ir a la promoción del bien colectivo. Pero este tema de la legitimación y cuál es el régimen, debemos analizarlo porque también hay propuestas de pasar a un régimen similar al de Estados Unidos en el Congreso, hay propuestas de pasar a un régimen de solo acción pública. Personalmente creo
que es bueno el sistema que tenemos en cuanto a la amplia legitimación, pero tenemos que tratar de buscar un equilibrio en cuanto a los excesos que se puedan producir y que de hecho vemos en muchas jurisdicciones. Entonces este es un aspecto que me parece que debemos estudiar mejor y establecer mecanismos en cuanto a la legitimación amplia que permitan que los procesos sean verdaderamente procesos que reflejen los intereses colectivos y no procesos que muchas veces no los reflejan, porque las estadísticas muestran una gran cantidad de litigiosidad innecesaria, que no refleja las verdaderas necesidades. En este plano me parece muy interesante también una de las propuestas que se ha hecho ahora en el proceso de reforma del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, en el cual está trabajando Kazuo Watanabe y Ada Peregrini, que es la creación de un registro de acciones colectivas, que me parece que en nuestro país también sería de gran utilidad, porque tenemos muchos problemas por esta amplia legitimación y porque no hay un problema muy serio en materia de procesos colectivos, que es que no coincide el problema con la jurisdicción. Nosotros hoy asistimos a muchísimos problemas, casos judiciales en los cuales no hay una correspondencia como existía en el pasado entre la jurisdicción y el caso. El caso es mucho más amplio que la jurisdicción y ocurre en casi todos los supuestos de acciones colectivas. Entonces, tenemos problemas dentro de cada provincia, dentro de cada país, y también tenemos problemas a escala global. Pero dentro de nuestro país nosotros tenemos muchos conflictos de competencias y de superposición de acciones, porque no tenemos un registro y porque además no está claro, al no haber una legislación precisa, cómo deben organizarse, quién tiene la prioridad, cómo deben resolverse los problemas cuando existe esta superposición. Y creo que algo mucho más difícil de solucionar es lo que ocurre a escala global. Hay un grupo que funciona en el Instituto Europeo, en Florencia, donde participa Sami Sakharov y yo también, que se llama Global Litigation, que analiza los problemas de los litigios globales. Y en los procesos colectivos hoy tenemos muchísimos casos en los cuales un banco o una publicidad o lo que fuere tiene un impacto o un problema de contaminación ambiental, tiene un problema en muchas jurisdicciones y realmente hoy hay grandes dificultades para organizar estas acciones de clase. Entonces creo que además de la tipicidad de los derechos, es muy importante que nosotros reflexionemos sobre el problema de la legitimación, organizándola mejor, y sobre el problema de la superposición a escala nacional y a escala global en los procesos colectivos, que son temas que creo que todavía están pendientes de una solución clara a nivel legislativo en los estados nacionales y mucho más difícil a escala global. Creo que otro aspecto que me parece importante para analizar es ya, una vez instalados en el proceso colectivo, creo que hay un debate importante, porque cuando nosotros hablamos de proceso colectivo, probablemente todos los que están aquí presentes tienen muy en claro de qué estamos hablando. Pero cuando esto se lleva a la práctica judicial, se sigue pensando en un proceso bilateral, con dos partes y dos centros de interés. Y creo que acá hay un cambio de paradigma, cambio cultural, que hay que explicar, que hay que entender. Cuando hay procesos colectivos, hay conflictos colectivos. No es imaginable un proceso colectivo y un conflicto bilateral, porque no es lo que ocurre en la práctica. Los conflictos bilaterales tienen los cauces tradicionales,
Los conflictos colectivos son los que llevan al proceso colectivo. Y aquí creo que hay una discordancia cultural muy arraigada, sobre todo en nuestros jueces. Y tenemos que debatirlo porque yo creo que hay que discutir mucho la cuestión de que si el conflicto es colectivo y el proceso es colectivo, es un proceso policéntrico, es decir, con muchos centros de interés y no solamente con Cayo y Ticio, como nos enseñaron los romanistas. Esto es algo muy difícil de cambiar y es muy difícil además de desarrollar una práctica en la cual lidiar con conflictos policéntricos. Esto se ve con mucha claridad en los casos ambientales, donde el juez se enfrenta con alguien que quiere mantener la fuente de trabajo porque es el empresario, porque es el empleado, hay otros que están en contra de la fuente de trabajo, porque son terceros afectados, están los gobernantes, están los niveles nacionales, locales. Entonces, hay una pluralidad de centros de interés y este proceso es absolutamente diferente del proceso tradicional. Creo que aquí hay principios que tenemos que desarrollar y trabajar para que se entienda que el proceso colectivo refleja un conflicto colectivo. Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez en estos casos es escuchar a todas las partes, algo que en materia de teoría del conflicto no estamos acostumbrados a hacer. Y entonces se escucha a una o a dos partes, pero no hay una reflexión sobre los diferentes matices que tiene un conflicto colectivo. Nosotros en la Corte Suprema hemos tratado de insistir mucho en este aspecto con audiencias públicas en una gran cantidad de casos en los cuales hemos permitido que hablen no solo las partes, sino también los amigos del tribunal y también terceros que comparecen, y hemos tenido un criterio muy flexible para escucharlos a todos. Por ejemplo, en una de las últimas audiencias que hemos tenido, se discutía un problema indígena en la provincia de Formosa, y entonces ahí teníamos a un sector que era la comunidad indígena que se quejaba porque había sido reprimida, fuertemente reprimida, hubo un muerto en esa protesta social, por un conflicto bien colectivo, donde la comunidad, que no tiene intereses individuales, sino tiene intereses colectivos, reclama por la posesión de tierras que son originarias. Esa misma parte, a su vez, estaba dividida porque se había hecho una elección donde se designó a un representante de la comunidad, pero había otro sector de la comunidad que impugnó esa elección y entonces nosotros decidimos escuchar a las dos partes de la comunidad, porque es muy difícil en un conflicto decir que uno es representante de los intereses colectivos. Luego había otra parte que era el gobierno provincial, pero también estaba el gobierno nacional, que tenía mucho que ver en esto, y entonces también citamos al gobierno provincial y al gobierno nacional. Pero además, las tierras originarias que invocaba la comunidad indígena se superponía con un área protegida, que es de parques nacionales, que responde a otro interés que no representa ni el Estado Nacional ni la provincia, porque es un interés vinculado a la tutela del ambiente, que es otro bien colectivo, y entonces hubo que escuchar también a esa parte, y así se armó una audiencia típica de un proceso policéntrico, con una multiplicidad de centros de interés, y tratando de articular cuál es la solución del caso. Entonces me parece que este punto también es relevante para la reflexión y para la investigación en materia de procesos colectivos. Pasar de un paradigma de conflicto bilateral a otro de conflicto policéntrico que refleje procesalmente la multiplicidad de centros de interés que existen. Y para no extenderme demasiado, creo que hay otros aspectos, muchísimos, que he visto que ustedes van a tratar en el programa,
pero creo que hay uno que no está directamente incluido, que es vinculado a la sentencia, que para nosotros en las Cortes Supremas es un tema de extraordinaria dificultad, porque uno puede tener una amplia legitimación, puede organizar un proceso colectivo, puede llevarlo adelante, pero luego la sentencia es la cuestión más complicada. ¿Por qué? Porque los conflictos colectivos que dan lugar a procesos colectivos normalmente tienen implicaciones en toda la sociedad y sobre todo en la división de poderes, porque afectan la gobernabilidad. Y aquí se plantea uno de los temas más importantes que se discuten hoy en el mundo, que es la gobernabilidad. ¿Cuál es el rol de los poderes judiciales en la gobernabilidad? Los poderes judiciales intervienen cada vez más en la gobernabilidad. Hace poco se hizo aquí en Buenos Aires un congreso sobre la gobernabilidad en el campo de las regulaciones, cómo los poderes judiciales intervienen cada vez más en las regulaciones. Casi todo lo que se habló era de procesos colectivos, de un problema de derecho constitucional. Pero creo que en todos los procesos colectivos normalmente tenemos sentencias que influyen decididamente en un amplio espectro de situaciones. Tenemos por un lado las sentencias que todos conocemos y sobre lo cual no me voy a extender porque creo que es un tema que la doctrina procesal ha desarrollado muy bien, que son los efectos erga omnes o no, o qué tipo de efectos tiene la sentencia colectiva cuando se trata de intereses individuales homogéneos y los distintos regímenes que existen. Nosotros hicimos algunas propuestas legislativas, hasta ahora en la Argentina no hay una regulación al respecto. Y en este campo tenemos un problema porque la sentencia Alavi de la Corte Suprema, que ha sido una sentencia que ha innovado en este tema, se refiere a intereses individuales homogéneos extrapatrimoniales, es decir, que no tienen contenido patrimonial. Los que tienen contenido patrimonial, nosotros tenemos la ley ambiental y la ley de defensa del consumidor, pero no hay un sistema que lo regule en su totalidad. Por lo tanto, aquí tenemos una dificultad muy seria cuando se dictan sentencias en los campos de los derechos patrimoniales. Actualmente en la Corte no hay una mayoría incluso sobre este punto para pasar el estándar de Alavi a los derechos patrimoniales en general. Y tenemos casos además muy difíciles como es la aplicación de este tipo de efectos a los casos jubilatorios. Por ejemplo, Brasil tiene una experiencia mayor a nivel legislativo en este campo, pero nosotros no tenemos una norma de este tipo y entonces tenemos miles de jubilados que inician los mismos juicios. Tenemos actualmente más de 300.000 juicios en el fuero de la Seguridad Social, donde sobre una misma causa hay miles de reclamantes, y este es un caso típico de intereses individuales homogéneos, donde hay una causa común y diferentes afectados, pero no tenemos una legislación. Y es muy difícil además tenerla, porque además es complejo establecer cómo se determina la clase, porque hay diferentes periodos, cómo se determinan los diferentes efectos de la sentencia. Es un tema de una altísima complejidad que creo que hay que trabajar para ver si podemos encontrar una solución, que en la Argentina es un tema muy difícil y de mucha trascendencia social. Hay muchos jubilados que tienen este problema y no se lo solucionamos legislativamente. Entonces, creo que en el plano de los intereses individuales homogéneos tenemos que trabajar para solucionar estos aspectos. Pero en el plano de los bienes de incidencia colectiva es donde más se discute la cuestión de la gobernabilidad
la gobernanza, como se usa en el inglés, porque la mayoría de las decisiones tienen un alto impacto en lo que tradicionalmente se denominaban cuestiones no justiciables, que cada vez son menos. Yo creo que aquí podríamos hacer un análisis breve y rápido, analizando 3 modelos. Y voy a utilizar un ejemplo ambiental, que es donde más se discute este tema. Un modelo es el del self-restraint, es decir, no me involucro. Entonces tenemos muchos tribunales que están en esta tendencia. Tal vez el caso más notorio es el de las cortes inglesas, que sostienen que si hay un problema ambiental importante, lo que hay que hacer es que se ocupe el Parlamento, y si no se ocupa el Parlamento, la gente puede votar en contra. Pero los tribunales son muy remisos a actuar e involucrarse en cuestiones que son propias de los otros poderes del Estado. En el otro extremo tenemos también de tradición anglosajona, fíjense cómo uno puede trabajar y reinterpretar las tradiciones, la Corte Suprema de la India, que no solo es activista en el sentido tradicional de la palabra, sino que ha avanzado mucho en un activismo que se involucra en el campo de los demás poderes del Estado. La Corte de la India tiene muchísima jurisprudencia. Yo voy a mencionarles solamente un caso en el cual se planteó la contaminación derivada de la emisión de gases de los automotores, de los vehículos que circulan por las calles. La Corte hace lugar a la pretensión presentada por un abogado ambientalista, Mehta, y en ese caso la Corte no solo decide que hay contaminación y condena, sino que además avanza y dice, bueno, acá hay que cambiar el sistema que utilizan los automotores y pasar de un sistema, que es el que usan hoy los automotores aquí en Buenos Aires, a otro menos contaminante. Y para hacer este cambio fue avanzando en varias decisiones que se pueden leer, esto está publicado, y fue avanzando e involucrándose cada vez más en temas muy específicos, como es determinar si el transporte público de la ciudad de Delhi debe cambiar, cuál es el presupuesto, si hay estaciones de servicio de gas, si se puede importar o no gas para cumplir esta sentencia. Es decir, cuestiones muy propias de la administración. No solo decidió que hay que hacer algo, sino también se involucró en el cómo. Y esto ha tenido distintos tipos de análisis. La mayoría han sido críticos en el sentido de que no solo uno puede hacer una crítica respecto de la división de poderes, sino también de la capacidad que tienen los tribunales para llevar adelante este tipo de casos. Si un tribunal tiene 10 casos de este tipo, necesitaría formar una infraestructura similar a la de un poder ejecutivo para ocuparse de todo eso y tener asesores y tener dependientes que ejecuten. Es decir, es un activismo que, llevado como a una regla general, resulta impracticable para los tribunales, o puede llevar incluso a la ineficacia o al desprestigio del propio tribunal, al no satisfacer las expectativas. Esta es una de las críticas que se ha hecho. Otra de las críticas es que este excesivo paternalismo de los tribunales respecto de administraciones ineficientes conduce a un agravamiento del problema, porque nunca va a haber administraciones eficientes si los tribunales las sustituyen. Y finalmente, la cuestión central es que si los tribunales avanzan tanto, hay una cuestión de división de poderes que en términos constitucionales tiene que ser discutida, y claro, los límites son difíciles de establecer, pero este es un avance que a todos nos ha parecido casi excesivo. Nosotros en la Argentina hemos tenido un caso que quiero comentar brevemente porque
algunos extranjeros no lo conocen, que ha sido una causa vinculada al río más contaminado de la Argentina, que es el Riachuelo, en la cual nosotros recibimos la petición de un grupo de personas muy pobres, de una situación extrema, y piden por la contaminación que ellos sufren y además por la contaminación del río, del ambiente, que es un bien colectivo. En la Corte discutimos mucho hasta qué punto nosotros podíamos avanzar en este campo y hemos logrado una solución que denominamos intermedia entre las dos posiciones que les mencioné y procedimental. ¿Por qué decimos procedimental? Porque lo que la Corte hizo fue ordenar a los demás poderes del Estado que presenten un plan para la limpieza. Es decir, dijo, acá hay contaminación, hay una condena, presenten un plan, pero no les dice cómo debe ser el plan, ni lo ejecuta. Entonces, lo que nosotros entendemos que es una solución equilibrada es una solución procedimental, es decir, que los tribunales contribuyan a la gobernabilidad estableciendo procedimientos adecuados para que la sociedad y los demás poderes del Estado lleguen a soluciones compatibles con la Constitución. En este caso se creó lo que yo denominé una microinstitucionalidad para la ejecución de la sentencia, porque me pareció que es un término que expresa lo que es necesario hacer en un caso de tanta complejidad. Había 5 millones de personas involucradas, 1.200 empresas, el Estado Nacional, el Estado Provincial y la Ciudad de Buenos Aires. Involucra hacer la obra de cloacas más importante que tiene el país. Hay que sacar barcos, automóviles hundidos, 43 basurales a cielo abierto, el polo petroquímico más grande de la Argentina. Es decir, es una mega causa que involucra la gobernabilidad, en la cual hace 100 años que no se podía hacer nada porque como hay muchas jurisdicciones y un problema que las excede, no se pueden poner de acuerdo. Entonces, lo primero fue poner de acuerdo el problema con la jurisdicción. Por eso se ordenó en la sentencia la creación de una autoridad de cuenca que pudiera compatibilizar las decisiones administrativas con la cuenca y no que existieran divisiones. Y esto fue un gran avance porque se terminó dictando una ley y hoy las decisiones en la cuenca son unificadas. No dependen de la jurisdicción de cada municipio, ni de la provincia, ni de la nación, ni de la ciudad. Y lo segundo fue que este plan que se aprobó está controlado por las organizaciones sociales, es decir, se les dio legitimación para el control de la ejecución de la sentencia, con lo cual estamos en un proceso actual de ejecución de la sentencia que la Corte vigila anualmente con audiencias públicas. Creo que esto, que ha sido realmente un trabajo de creación casi pretoriana, porque no está en la legislación, nos plantea el volumen de las dificultades que tenemos cuando hay procesos colectivos. Creo que este es un tema importante para que ustedes reflexionen y nos ayuden a encontrar soluciones. Creo que el proceso colectivo es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en el derecho procesal, es uno de los grandes desafíos que tenemos en la teoría del conflicto, porque tenemos una teoría de conflictos basados en los bilaterales y no en aquellos que son policéntricos. Es un gran desafío en el plano del análisis de la eficiencia de los procesos. Es un gran desafío en el plano filosófico de la justicia, es decir, no es la justicia conmutativa clásica la que tenemos que aplicar aquí. Es una justicia mucho más sofisticada, más compleja, que tiene que ver con la justicia conmutativa, pero también hay mucho de justicia distributiva en las decisiones de alto impacto y de volumen en los procesos colectivos. Es un gran desafío en términos constitucionales porque involucra
dos aspectos que son para mí centrales en los debates de hoy en los poderes judiciales. Uno es este que les mencioné, que es el de la gobernabilidad, es decir, hasta qué punto los poderes judiciales pueden incidir en la gobernabilidad o bien cooperar a la gobernabilidad. Creo que este es un tema importantísimo. Nosotros estamos muy convencidos de la trascendencia de los poderes judiciales en la gobernabilidad actual, porque es un mundo muy complejo, sociedades multiculturales, heterogéneas, y entonces creo que los poderes judiciales pueden hacer mucho como contramayoritarios en sociedades tan multiculturales para proteger las minorías y para reflejar los intereses de las minorías. Y por eso creo que acá está el segundo aspecto en términos constitucionales que tiene mucha importancia hoy. Y es que nosotros, en la mayoría de nuestros países, tenemos estatutos del poder constitucional diseñados en el siglo XIX en términos del siglo XVII, es decir, sistemas de elección representativa que duran 4 o 6 años, mediante los cuales se entiende que el pueblo da un mandato a sus representantes. Lo que pasa en la actualidad es que nadie espera esos plazos y entonces las decisiones son cuestionadas diariamente. En Argentina no hay decisión de un intendente, de un gobernador o de un presidente o de cualquiera que tome decisiones de cierta relevancia que no sea cuestionada, discutida. ¿Y dónde se hace esta discusión? En los poderes judiciales. Y este es un problema porque es el diseño del Estatuto del Poder Constitucional lo que está fallando, porque hoy tenemos una democracia que es intensa o intensiva, en el sentido que se discute diariamente, y es intermedia. Ya no están los polos de la representación, sino que está la sociedad civil en el medio discutiendo permanentemente los diversos temas. Creo que es un extraordinario desafío procesal y del derecho atender a este problema y ver cómo nosotros le damos salida a esta tremenda demanda social que existe hoy en casi todos los países del mundo y en una enorme cantidad de temas que forman parte de la agenda de los poderes judiciales, que hace 50 años no existían en absoluto. Uno puede comparar la agenda de un tribunal hace 50 años y veía que eran cuestiones muy individuales, locales, y si la compara con lo que tienen que hacer hoy, como decidir si el matrimonio es de homosexuales o no, como lo han hecho muchos tribunales del mundo, decidir quién es el presidente o decidir la situación de miles de personas que están desplazadas por una catástrofe ambiental. Son desafíos extraordinarios que hacen a la gobernabilidad y al estatuto del poder. Creo que esto es lo que le da volumen, significación y una enorme trascendencia a lo que ustedes están haciendo hoy en este Congreso. Creo que es un tema que ha sido elegido con gran sabiduría, porque yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene la ciencia procesal para los próximos años. Yo espero que todos ustedes puedan ayudarnos a resolver estos temas y seguir juntos en esta tarea tan linda, tan apasionante que es discutir los nuevos temas del derecho. Nada más y muchas gracias.